Buenos días. Voy a aquí a hacer una breve exposición de la teoría de la consciencia cuántica del famoso biólogo Stuart Kauffman. Esto es simplemente la presentación que hice en la Universidad de Granada para defender un artículo que próximamente presentaré para su publicación en una revista científica. Bien, vamos a ello. Cuando hablamos de teorías cuánticas de la consciencia, el principal problema que tienen todas es que si pensamos que el cerebro es el que de algún modo, el órgano que de algún modo origina la consciencia, origina nuestra mente, pues si queremos aplicar la física cuántica aquí, tenemos el gran problema de la decoherencia. Los efectos cuánticos, que ocurren ya seamos a escalas pequeñísimas, si queremos que tenga efecto en escalas, digamos, de tamaño humano, de tamaño celular, para que de algún modo tengan algo que ver con un proceso de pensamiento, un proceso mental, pues está el problema de que si hay un fenómeno lo suficientemente coherente como para que el efecto cuántico tenga efecto en el mundo, digamos, de tamaño grande, rápidamente ocurre lo que se llama la decoherencia. En situaciones en las que hay mucha interactuación de partículas, rápidamente el estado cuántico, en un tiempo cortísimo, ahora veremos cuánto, pues entra en estado de coherencia y entonces el efecto se pierde. Por lo tanto, siempre se pensaba que era prácticamente imposible que un efecto cuántico pudiera tener repercusiones en el cerebro, ¿no? En un artículo, Weissman y Eiser dejaron claro que la decoherencia prácticamente prohibía esto. De hecho, el cosmólogo Max Tegmark también publicó un artículo en el 2000 en el que dijo que, bueno, pues por ejemplo, si queremos que hubiera efectos cuánticos en las sinapsis de las neuronas, pues esos efectos cuánticos durarían del orden del 10 elevado a menos 20 segundos. Estamos hablando de femtosegundos. Es decir, es una escala de tiempo tan corta que evidentemente pues el efecto sería absolutamente insignificante para el funcionamiento del cerebro. Esta cifra se redujo un poquito si lo aplicábamos a los microtúbulos de las neuronas. Sabemos que una de las teorías más importantes sobre la conciencia cuántica es la de Penrose y Hameroff, y esta dice que esos efectos cuánticos podrían producirse en el citoesqueleto de las neuronas. Las neuronas tienen una estructura de soporte que se llama el citoesqueleto. Dentro hay unos microtúbulos y esos microtúbulos pues Penrose y Hameroff pensaban que quizá pues ahí dentro podrían darse efectos cuánticos, pero Tegmark dijo que como mucho ahí los efectos cuánticos durarían del orden del 10 a menos 13, es decir, un poquito menos, pero que vamos, que evidentemente es imposible, ¿no?, que eso tenga algún efecto en nuestro cerebro. Sin embargo, esto ha cambiado porque en el 2007 se descubrió que en un fenómeno tan común como es la fotosíntesis, que se da en todo el mundo vegetal y en las cianobacterias, pues se dan efectos cuánticos, y no solo es que sea un efecto cuántico en un entorno biológico, lo cual ya era difícil, sino que el efecto cuántico es parte integrante del proceso biológico. Es decir, en la fotosíntesis había un cierto misterio con respecto a la enorme eficiencia con la cual las plantas cogían la energía solar y la transportaban a los centros moleculares para convertirla, ya sabemos, en materia. ¿Cómo lo hacían de esa manera tan eficaz, con prácticamente una nula pérdida de calor? Pues porque precisamente hay un efecto cuántico, hay un efecto de superposición en el cual de algún modo las plantas eligen, entre todas las rutas energéticas posibles, eligen la más eficiente siempre, ¿no?, utilizando la superposición cuántica, que es un efecto cuántico. Entonces esto ha sido muy revolucionario porque muestra la posibilidad de que en entornos biológicos, donde ya decimos tanto la temperatura como la turbulencia, ¿no?, y muchas moléculas en interacción, hacen que los efectos cuánticos rápidamente se disolvieran por la decoherencia, pues pues ya son posibles. De hecho, hace poco, otro artículo del que me he hecho eco es este. Han demostrado, ¿vale?, en el 2021, hace muy poquito, que la ferritina, una proteína, que aquí tenemos su representación, que está encargada pues básicamente de transportar el hierro, ¿no?, en nuestro organismo, pues hace un montón de efectos cuánticos. Es capaz de, con efecto túnel, transportar electrones, ¿no? También es capaz de pasar de estado aislante a estado conductor, ¿vale? Cambia su estado. En fin, hace un montón de cosas cuánticas y además, precisamente, esta proteína está en ciertas zonas del cerebro en altas cantidades, ¿no? Bueno, la idea es que parece ser que en los próximos años iremos viendo cómo cada vez van habiendo más fenómenos cuánticos en el mundo biológico. De hecho, se está hablando ya del nacimiento de la biología cuántica. Algo, ya digo, que antes era imposible. Entonces, claro, la idea es,
Si los efectos cuánticos se están empezando a dar por doquier, pues deberíamos pensar que la física cuántica tiene mucho que decir en el cerebro, ¿no? No como hasta ahora se pensaba. Entonces aquí viene la teoría de Stuart Kauffman, ¿no? Kauffman va a defender eso y vamos a ir viendo por partes que va defendiendo. Bueno, siempre las teorías cuánticas de la conciencia, una cosa que demuestran en un principio es que mediante la física clásica, o aquí Kauffman mediante la computación clásica, que para Kauffman tanto la computación clásica como la física clásica van a ser cosas equivalentes, ¿vale? Pues son insuficientes para explicar la conciencia, para explicar el funcionamiento de la mente. Entonces, como son insuficientes, pues hay que apelar a la cuántica. Pues vamos a ver cómo argumenta esa insuficiencia de la física clásica. Pues lo va a hacer aquí desde la teoría de la evolución. Supongamos que somos un organismo sobreviviendo, ¿no?, en un entorno y tenemos un depredador. Entonces estamos escapando del depredador y nos encontramos con un cilindro. Pues a este cilindro podemos encontrarle diferentes usos. A los usos que se le da a las cosas en la realidad se utiliza la expresión inglesa en término técnico affordance. ¿Vale? Affordance se puede traducir como usabilidad, no como oportunidad de uso. Pues aquí tenemos nuestro organismo, entonces le está persiguiendo el tigre y pues mira que el cilindro puede servir para rodar, puedes subirte encima, pero encuentra esto, esconderse. Entonces vamos a suponer que nuestro organismo se esconde y entonces el tigre no lo ve y sobrevive. Pues evidentemente el haber sido capaz de pensar un nuevo uso para este cilindro, una nueva affordance que en un principio a lo mejor no se veía, pues ha aumentado el fitness y ha hecho que este individuo sobreviva. Pues esa es la razón por la que Kauffman piensa que la capacidad creativa de encontrar nuevos affordance, y que esto además lo hacemos mediante la conciencia, mediante nuestra mente, es la que nos ha hecho sobrevivir. Y es lo que ha causado que la conciencia sea seleccionada evolutivamente para que tengamos conciencia, lógicamente, ¿vale? Y esto, para Kauffman, las máquinas convencionales, si queremos crear una inteligencia artificial que pueda operar de esta manera, pueda dar un nuevos usos a las affordance, pues dice Kauffman, no va a poder ser. Porque nuestras computadoras convencionales, las que utilizamos hoy en día, son máquinas universales de Turing, ¿no? Y para Kauffman las máquinas universales de Turing no pueden hacer esto. ¿Por qué? Vamos a ver los razonamientos que da. Bueno, en primer lugar, él dice que no podemos aplicar el teorema de extensionalidad. ¿Qué es esto? O de extensibilidad. Pues si queremos emparejar todas las posibles usos de un objeto, ¿no?, en un conjunto los queremos emparejar en una función biyectiva, ¿no?, un elemento por un elemento, por ejemplo, un conjunto de números, los números naturales, ¿vale? Pues llegaría un momento en que, ¿vale?, los usos que ya conocemos los podemos emparejar. Este el uso 1, este el uso 2, este el uso 3. Pero el uso novedoso, el nuevo uso que pudiéramos encontrar utilizando nuestra conciencia, no lo podemos emparejar. Entonces, ¿cómo extendemos el conjunto? ¿Cómo lo agrandamos? ¿Con qué criterio? Para Kauffman no hay ningún criterio lógico, racional, algorítmico que pueda hacer eso. Tampoco puede establecer los números de Peano. Los números de Peano simplemente consiste en ordenar, ¿no?, en establecer entre números la relación de sucesión, quién va antes que otro. Pues evidentemente entre las affordance, entre las distintas usos, ordenar numéricamente no tiene mucho sentido, ¿no? Ordenar cuál va primero y cuál va segundo, ¿no?, en base a qué criterio. ¿Vale? Bueno, en general lo que está diciendo Kauffman es que no se puede aplicar la teoría de conjuntos para tratar la creatividad en el uso de affordance. Por lo tanto, las máquinas de Turing no pueden ser creativas, no pueden dar usos que no estuvieran previamente dadas en su base de datos, como si dijéramos. Vamos a ver más argumentos que va dando para reforzar esta idea. Kauffman va aquí a enumerarnos los distintos tipos de razonamiento que la lógica tradicional nos ha dado. El primero sería la inducción. La inducción consiste en, tú tienes un montón de datos particulares, ¿no?, y de ellos sacas un enunciado general. Por ejemplo, tengo una colección, voy examinando, quiero saber de qué color son los cuervos. Entonces voy a la naturaleza y voy observando, y observo un cuervo negro, otro cuervo negro, otro cuervo negro. Cuando he observado muchísimos, ya digo, bueno, pues yo lo que ya puedo deducir, ¿no?, puedo inducir en este caso, que todos los cuervos sean negros, ¿vale? Pero claro, realmente, además esto es así, sabemos que hay cuervos blancos. Y entonces yo de todos los casos que tengo, sería imposible deducir que existen cuervos blancos mediante la inducción. Mediante la inducción solo puedo inducir cosas que tengo en mi colección de datos primaria, ¿no? No puedo crear novedad. Entonces, pues evidentemente mediante la inducción nunca podría dar cuenta de los usos de un uso nuevo de una affordance, ¿no? Con la deducción pasa lo mismo y más claro, ¿no? En una deducción lógica siempre de unas premisas sacamos una determinada conclusión. Evidentemente la conclusión nunca se puede salir de las premisas. De hecho siempre se dice que la conclusión está contenida en las premisas. Por lo tanto aquí tampoco podríamos nunca llegar a la conclusión de que hay cuervos blancos. Por lo tanto nunca podríamos descubrir una novedad. Y también la abducción, que esto es más polémico porque tradicionalmente el razonamiento abductivo se ha propuesto, fue Hanson quien lo hizo,
como el paradigma de innovación científica, de que la ciencia, cuando hace nuevos descubrimientos, utiliza la abducción. Entonces, como que es un sinónimo de creatividad y de novedad. Pues para Kauffman no. Porque la aducción tiene esta estructura. Tenemos unas premisas, de esas premisas sacamos una hipótesis tentativa, ¿no? Sacamos una posible explicación, ¿no? Vamos a suponer, ¿no?, que tenemos todos los cuervos, tenemos en las premisas que un montón de datos, ¿no?, de cuervos negros, y encontramos un pájaro que es de color negro, ¿no? Entonces decimos con nuestra hipótesis, pues si es negro, posiblemente será un cuervo, ¿vale? Entonces la conclusión probable que sacamos, posiblemente, no es seguro, no se puede, sabemos que lógicamente no es correcto deducir que de un conjunto de datos que tenemos de cuervos negros, de un pájaro negro, deducir que es un cuervo, pero puedo hacerlo como hipótesis tentativa, ¿no? Y como conclusión probable, a lo mejor acierto. Esa es la idea de la deducción. Pues Kauffman dice, ni hablar. Porque, igual que nos pasa siempre, la hipótesis tentativa siempre la sacas del conjunto de premisas. Nunca podrías llegar aquí a la conclusión de que hay un cuervo blanco. Por lo tanto, la aducción para Kauffman tampoco nos puede llevar a la creatividad. Por lo tanto, los 3 métodos clásicos de la lógica de toda la vida son imposibles para llevarnos a la novedad. No podemos ser creativos utilizando esta lógica. Por lo tanto, sí. Ninguna forma de inferencia puede dar cuenta de la novedad en el uso de affordance. Nuestras máquinas tradicionales que utilizan formas de inferencia tradicionales que operan lógicamente, pues jamás van a ser capaces de dar cuenta de la novedad. ¿Bien? Bueno, y también sigue preguntándose Kauffman, ¿y qué pasa si cogemos estas máquinas de Turing y las metemos dentro de robots, ¿no? Hacemos lo que se llaman, ¿no?, las encarnamos, las corporeizamos, ¿no?, las embodied, ¿no?, se dice en inglés. ¿Qué pasaría ahí, no? Aquí ya la máquina pues tiene actuadores, tiene sensores, de algún modo no podría encontrarse con un nuevo uso y utilizarlo. Pues para Kauffman no, por 2 razones. Va a apelar a argumentos clásicos, el symbol grounding problem, ¿no?, el problema del anclaje a tierra de los símbolos. De esto tiene un artículo muy bueno Harnard. Y bueno, pues en el fondo es una variante de la habitación china de Searle. Y bueno, pues lo que viene a decir, y así lo digo yo muy como lo entiendo yo y a nivel muy, muy simple, es que las máquinas siempre operan sintácticamente, siempre operan con símbolos, pero de una forma sintáctica. Los unen, los agrupan, los desagrupan, los separan, no, y nunca pueden llegar a comprender, en el fondo, que es lo que nos viene a decir Searle, ¿vale? Nunca pueden tratar de una manera semántica los símbolos, siempre lo hacen de una manera sintáctica. Por lo tanto, los símbolos aquí, las máquinas no pueden ser capaces de crear, ¿vale? Sin más, ¿no? Remito, quien quiera saber más de esto puede leerse el artículo de Harnard, o pues puede ir al clásico argumento de la habitación china de Searle, que viene a ser lo mismo. También, por otro lado, recurre al frame problem, ¿no?, el problema del marco tan clásico y tan debatido en inteligencia artificial, ¿no? Las máquinas tienen un problema para, dado un contexto dado, elegir los elementos relevantes para resolver un problema. Por ejemplo, aquí he puesto una frase de uno de los famosos pares de Winograd. Terry Winograd era un informático muy, muy famoso y muy importante para la historia de la inteligencia artificial, que propuso un tipo de test, una variante, como si dijéramos, del test de Turing para saber si una máquina piensa o no. Entonces, a estos tipos de preguntas se le conocen como pares de Winograd, ¿no? Pues aquí he puesto un ejemplo, ¿vale?, para ver cómo una máquina resuelve muy mal el frame problem. Si decimos aquí el trofeo no cabe en la maleta marrón porque es muy grande, ¿qué es lo que es muy grande? ¿El trofeo o la maleta? ¿Vale? Pues para responder correctamente, ¿vale?, que lo grande es el trofeo, tienes que entender que cuando un objeto cabe en otro es porque el otro es más grande, ¿no?, y el que entra es más pequeño, ¿no? Pues ese contexto que tienes que saber, ¿no?, ese conocimiento implícito que tienes que tener para resolver esto, pues las máquinas no lo tienen y fallan radicalmente al resolver ese tipo de problemas. Bien, pues debido a estos 2 grandes problemas, para Kauffman en el fondo no se puede, las máquinas son imposibles y, o sea, las máquinas es imposible que solventen el problema de la creatividad y por lo tanto no pueden dar cuenta de la consciencia y por lo tanto las máquinas clásicas no son una buena base para intentar construir una inteligencia artificial fuerte que realmente fuera consciente o fuera parecida, ¿no?, a lo que somos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay que irse a la mecánica cuántica. Como la computación clásica y por lo tanto la física clásica que utiliza computación clásica no pueden darnos cuenta de la mente, pues vámonos a la mecánica cuántica. ¿Y qué nos dice la mecánica cuántica? Bueno, pues en un principio vivíamos todos muy felices cuando teníamos a la mecánica matricial de Werner Heisenberg, que nos decía que la materia pues se comportaba como partículas, ¿no? Entonces no había ningún problema. Pero llegó Erwin Schrödinger y Schrödinger con su famosa ecuación de la función de onda nos vino a decir que
la materia también se comporta como ondas. Entonces, en un primer momento se decía que, bueno, pues no puede ser, o una cosa a la otra, o la materia son ondas o la materia son partículas, pero no ambas a la vez. Bueno, pues realmente todos los intentos que se han hecho se vio que ambas formas de verlo eran complementarias. Para algunos contextos la materia es mejor estudiarla como una partícula y se obtienen predicciones muy buenas, y en otras veces es mejor estudiarla como una onda y también se obtienen predicciones muy buenas. Entonces, de algún modo, ambas visiones son complementarias, es lo que se llama la dualidad onda-corpúsculo, que bueno, pues que hoy en día se acepta como algo válido. Bueno, pues lo que hará Kaufman va a utilizar una interpretación de la ecuación de la función de onda de Schrödinger, para realmente, pues, aplicar su ontología, que vamos a verla. Bueno, la ontología de Kaufman o su metafísica va a ser lo que se conoce como dualismo no sustancial. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir entendiendo cómo funciona la ecuación de onda de Schrödinger y cómo él aplica eso a cómo entiende que surge la conciencia y cómo entiende la ontología, la realidad del mundo, ¿vale? Bueno, pues en un primer momento tenemos lo que él llama la res potentia, ¿no? La res potentia es un término que toma de Werner Heisenberg, ¿vale? Y pues la res potentia es la realidad antes de que se dé lo que se llama el colapso de la función de onda. Es decir, la realidad antes de que sea observada está en un estado de superposición, ¿vale? En el cual no se puede delimitar dónde está ninguna partícula, no se puede delimitar nada está definido. Después, cuando empezamos a hacer los cálculos, empezamos a ver la probabilidad de en qué zona del espacio esté la partícula que estamos buscando. Vamos a suponer que es un electrón, pues aquí tenemos que hay un 34% que esté aquí, un 7% que esté aquí, un 67% que esté aquí, ¿vale? Entonces de repente va a ocurrir lo que se llama la medición, que en este caso Kaufman va a coger la interpretación de la medición. No, en física cuántica el problema de la medición es un problema muy grave y muy difícil. Pues hay una interpretación, un intento de resolver el problema de la medición que lo dio John von Neumann y Wigner. Pues Kaufman utiliza la interpretación de Wigner y de von Neumann de la medición, ¿no? Pues entonces medimos dónde está la partícula y cuando la medimos obtenemos el colapso de la función de onda. Hacemos colapsar la función de onda y entonces obtenemos lo que Kaufman llama la res extensa, que la res extensa es la realidad tridimensional tal y como la entendería Descartes, ¿no? El mundo material físico donde los objetos están en un único sitio, en un sitio definido, y podemos calcular su velocidad, su aceleración, ¿no? Dónde están, su tamaño, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando nosotros medimos la realidad, cuando la observamos, pasamos de la res potentia a la res extensa y creamos como si dijéramos, o por lo menos colocamos la partícula en su sitio, ¿vale? Bueno, pues para Kaufman el colapso de la función de onda se va a experimentar como un quale, es decir, como una sensación, como una imagen consciente, como cuando cada vez que somos conscientes, ¿no? Como un campo consciente. ¿De acuerdo? Bien. Nótese que aquí Kaufman prescinde de la res cogitans de Descartes, ¿no? Para Descartes la res cogitans era la mente, que era una sustancia, res, totalmente diferente de la res extensa, ¿no? La res extensa era material, mientras que la res cogitans era inmaterial, inextensa, espiritual. ¿Vale? Pues Kaufman dice que si aceptamos la res cogitans, entonces en el fondo lo que estamos haciendo es repetir el esquema de Descartes y repetir los mismos problemas a los que él se enfrentó. Descartes tenía el problema de comunicación entre sustancias. Luego decíamos, ¿cómo es posible que si mi mente es espiritual pueda interactuar con un cuerpo material? ¿Cómo cuando yo decido mover el brazo, muevo mi brazo? Si mi brazo es una cosa física, ¿no? Hecha por músculos y huesos. ¿Cómo mi mente puede interactuar en eso? Pues por eso Kaufman dice, no hay res cogitans, ¿vale? Todo lo que vemos, de hecho, él dice, todo lo que, de hecho, su perspectiva podría ser absolutamente materialista, ¿no? Todo lo que es un proceso físico, un proceso material, ¿vale? Pero en el cual hay dos elementos que para él no son dos sustancias, por eso se llama su teoría dualismo no sustancial. La res potente y la res extensa, aunque le pone el nombre, ¿no? De res, que quiere decir sustancia, no cosa, en latín, ¿no? Pues no son dos sustancias entendidas en el términos aristotélicos como dos cosas absolutamente diferentes, sino que él dice que son autoinclusivas, en el sentido de que la una no se define sin la otra. Serían como dos aspectos de la misma realidad, en el fondo, ¿vale? Pero estaríamos de algún modo no ante un dualismo casi, sino ante un monismo, ¿no? Todo ocurre así, ¿vale? Pues esta es la metafísica, la ontología que defiende Kaufman y que me parece quizá la parte más interesante, porque en otras teorías de la conciencia nadie pierde el tiempo o lo gana, según cómo se mire, en darle una base metafísica, una base ontológica un poco a su teoría. Pues bueno, Kaufman por lo menos lo intentan, que luego veremos que esto es discutible. Bueno, ¿qué razones da para que el colapso de la función de onda se experimente como un quale? ¿Por qué? Bueno, pues va a dar una serie de argumentos que luego los rebatiremos. Primero, para él un quale nunca es una superposición. Es cierto, nosotros cuando pensamos aquí, por ejemplo, en una bola de billar, ¿vale?
nuestro pensamiento es una sola cosa. Pensamos de un modo serial, ¿no? Nuestra conciencia solo piensa, digamos, en una cosa a la vez. No funcionamos en paralelo, ¿no? Como cuando pensamos que el cerebro, ¿no? Las neuronas funcionan masivamente en paralelo. Pues no, nosotros, nuestra conciencia solo piensa en una cosa a la vez, como si dijéramos, ¿no? No es una superposición, no son muchos elementos a la vez, ¿no? ¿Vale? De hecho, pues precisamente para Kauffman consistirá eso, el cual surge cuando precisamente toda la superposición se colapsa a la función de onda y aparece una sensación. Bien, el colapso para Kauffman va a utilizar este viejo concepto de la Gestalt, el insight, ¿no? Algo que es inmediato, algo que es un flash, ¿no? Pues para Kauffman, cuando aparece el qualia, cuando aparece la sensación consciente, aparece de golpe, no es fruto de una deducción ni de un proceso algorítmico, de un proceso por pasos, sino que aparece flash, de una vez solo, ¿vale? Igual que cuando, por ejemplo, creamos algo, se va a basar en teorías sobre la creatividad y la comprensión, ¿no? Cuando yo de repente tengo una buena idea, ¿no? Y digo, eureka, es como un flash, ¿no? Es como un insight, ocurre de una vez, ¿no? O cuando yo comprendo algo, ¿no? Parece que cuando yo comprendo, estoy intentando leer algo que no comprendo, y luego de repente lo comprendo y digo, ya lo he comprendido, es como un insight, ¿no? Es solo un flash, ¿no? Pues el colapso es un insight, al igual que el qualia es un insight, ¿no? El colapso no es algorítmico, es decir, no hay ningún mecanismo lógico que nos diga cómo funciona el colapso de la función de onda, es algo como instantáneo, igual que el qualia, ¿vale? Por eso hemos dicho que los algoritmos clásicos, las máquinas de Turing universales que utilizamos en los ordenadores convencionales, pues no pueden dar cuenta de todo esto, ¿vale? Por eso hay que recurrir a la cuántica. También las posibilidades son no locales. A ver, muchas veces decimos, una de las características que se dice del pensamiento es que no está en ningún sitio, ¿no? Los dualistas tradicionales dicen que cuando yo pienso, ¿dónde está mi pensamiento? En el cerebro. Dicen, vale, pues si dices que está en el cerebro, tú ábreme el cerebro y encuentra dónde está lo que yo estoy pensando. Cuando yo pienso en mi abuela, ¿dónde está la imagen de mi abuela en mi cerebro? Si tú me abres el cerebro, no aparece por ningún sitio, parece que no está en ningún sitio. Pues eso es. Kauffman dice, precisamente en el estado de superposición cuántica, antes de que se dé el colapso de función de onda, las posibilidades están ahí, ¿vale? Entonces yo cuando pienso y estoy pensando en distintas posibilidades de algo, ¿vale? Pues de algún modo esa no localidad podría dar cuenta de ello, ¿no? La cuántica en este sentido igual. El campo de conciencia, cuando yo estoy experimentando una sensación, igual parece que no ocurre en ningún sitio. Pues quizá la no localidad que se da en la física cuántica quizá pueda explicar, ¿vale? Todo lo que es la mente, ¿no? Y también el binding problem, que es un problema clásico en neurología, ¿no? Que es el hecho de que mi conciencia, cuando yo pienso, una de las características de mi campo de conciencia, ¿no? De lo que yo estoy viendo en un momento, es que todo está integrado absolutamente coherente, ¿no? Todas las imágenes ocurren a la vez, todos los colores de lo que estoy mirando ocurren a la vez, los sonidos, todo está perfectamente integrado y sincronizado, ¿vale? Entonces, si el cerebro funciona masivamente en paralelo y cada cosa que percibo se está procesando en distintas partes del cerebro, como al final la conciencia es algo tan integrado, tan coherente, ¿no? Pues quizá es por la no localidad. Sabemos que una de las características del entrelazamiento cuántico es que puede transmitir información de modo instantáneo a distintos puntos. Entonces quizá precisamente hay un entrelazamiento cuántico que permite que todas las características de mi estado consciente se den a la vez, sin ningún retardo, sin ningún lag, ¿no? Debido precisamente a esta no localidad propia de la cuántica, ¿no? Pues bueno, estos son argumentos que da Kauffman para ver por qué el colapso de onda se puede experimentar como una sensación. Bien. Al final, la solución que da para construir una inteligencia artificial general, ya que las máquinas tradicionales, los sistemas Turing fallan, pues son lo que llaman los sistemas trans-Turing, ¿vale? Él los ha incluso patentado, que os he dado, pongo la dirección de la patente, donde podéis encontrar cómo las va a diseñar. Yo todavía no la comprendo muy bien, cómo funcionaría, ¿vale? Voy a hacer aquí un resumen muy tonto y muy torpe, ¿vale? Él dice que, bueno, pues hace este gráfico en lo que él llama el mundo balanceado, el mundo equilibrado, en el cual dice, bueno, si pudiéramos construir una máquina que ni es absolutamente clásica, ni es absolutamente cuántica, y no está en un estado ni de orden, ni de caos, sino en un estado crítico, ¿no? Él dice que el cerebro, y es cierto, ¿no? Los sistemas biológicos funcionan en un estado crítico, es decir, en un estado de desequilibrio termoquímico, ¿no? Constantemente ese desequilibrio, como decía Schrödinger, es el que nos mantiene vivo. Cuando consigues el equilibrio completo, mueres, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese estado, y una máquina que ni es completamente clásica ni completamente cuántica, ¿no? Que es lo que sigue un sistema trans-Turing, pues según Kauffman exhibe un comportamiento que no sería determinista, tal y como son los típicos de la física clásica, ni aleatorio, como son los típicos procesos de la física cuántica, y que de algún modo podía exhibir bueno, pues conciencia y podía exhibir el libre albedrío, tal y como lo entendemos incluso.
Vale, bueno, ya digo, todavía esto no lo tengo muy estudiado, estoy trabajando en ello y bueno, pues sería interesante, desde luego, si pudiéramos construir algo así, lo cual parece un poco, no obstante, improbable. Bueno, vamos a ver la crítica. ¿Qué le critico yo a Kaufman? Porque creo que esta teoría adolece de muchísimos defectos y aunque es atrevida, aunque es valiente, aunque es original en algunos aspectos, lleva sus máximas consecuencias, pues lo que sabemos de la física cuántica, creo que desde luego es complicado sostenerla, ¿vale? Primero, creo que no consigue demostrar concluyentemente que la computación clásica no pueda tratar la novedad, ¿no? Él decíamos, ¿no?, que no se puede aplicar el teorema de extensibilidad. No podemos coger y de los usos que ya tenemos sacar otros. Pues yo creo que no está claro. Yo creo que de hecho, teniendo varios usos de una affordance, podríamos por deducción intentar buscar nuevos usos. No creo que tengamos que recurrir a un insight, a un proceso creativo mágico en el cual lo creativo aparece como de la nada, ¿no? Y de hecho, otra cosa que no explica Kaufman es la computación cuántica, ¿qué nos puede traer realmente para dar cuenta de esa novedad? ¿Vale? Porque de momento lo que sabemos de la computación cuántica es que los computadores cuánticos que se están intentando fabricar hoy en día, pues lo que hacen es que lo que van a traer es una capacidad de cómputo muchísimo más grande que la que tenemos hoy en día. Pero vale, eso a nivel cuantitativo, pero a nivel cualitativo, ¿por qué van a poder hacer frente a la novedad? En el fondo podrían ver muchos más casos, podrían computar muchísimo más, pero realmente no está claro que la cuántica puede aportar aquí para descubrir la novedad. No lo deja muy claro. Además, ya sabemos, hoy en día incluso los nuevos sistemas de inteligencia artificial, el deep learning, el machine learning, están consiguiendo logros utilizando computación clásica de toda la vida que se pueden acercar a tratar la novedad. Yo creo que también Kaufman tiene una idea de novedad y de creatividad muy mágica, muy de las musas y del el flash creativo, que yo creo que es un poquito pseudocientífico. Bueno, segundo, la interpretación que hace de la ecuación de Schrödinger es la interpretación más arriesgada. Sabemos que esta ecuación da grandes predicciones, es magnífica a nivel científico, pero para interpretarla es realmente complicado. De hecho, no hay un acuerdo para nada. La primera interpretación y la más aceptada es lo que se llama la interpretación de Copenhague, ¿no?, defendida por Heisenberg, por Niels Bohr o por Max Born, pero rápidamente, de hecho, desde nada más salir, el propio Schrödinger y el propio Einstein estaban en contra, no se creían que esto fuera así. De hecho, el famoso gato de Schrödinger lo propuso el mismo Schrödinger para ver que era absurdo. Decimos, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que si esto es así, el gato de Schrödinger está vivo o muerto a la vez? Eso es absurdo, ¿no? Entonces no fue algo para demostrar que era cierto, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, de hecho, hoy en día, aunque la interpretación de Copenhague es la más famosa y la más aceptada en las universidades, todavía hay teorías que se llaman de las variables ocultas que intentan explicar la ecuación de la función de onda sin recurrir a conciencia, sin recurrir a la intervención del sujeto, sin todos los efectos cuánticos rarísimos y todas estas cosas que vemos en la física cuántica y que nos parecen inexplicables, ¿no? Pues todavía hay gente que intenta defender esto, ¿no? Como Toft, ¿no?, que es uno de los grandes físicos de hoy en día, pues intentaría todavía defender la teoría de las variables ocultas. Aunque son minoritarios, todavía existen. Bueno, pues dentro de la interpretación de Copenhague hay muchas interpretaciones también. Y ya sabemos que Kaufman coge la teoría conciencia causa colapso, que es la de von Neumann y Wigner, que es la de precisamente que la conciencia, ¿no?, es la que interviene de algún modo en el proceso de colapso de la función de onda. Y bueno, pues hay otras, ¿no? Por ejemplo, tenemos teorías del colapso objetivo, que hay varias, ¿no? Aquí he puesto a Girardi, ¿no?, como uno de los defensores. También están las teorías del cubismo, ¿no?, las teorías que aplican el teorema de Bayes, ¿no?, a la cuántica, ¿no? Aquí Mernin es uno de los físicos que lo defienden, o la más famosa quizá de todas, la teoría de los universos múltiples de Everett, ¿no?, que bueno, pues defienden otras ideas que no hacen que la conciencia tenga nada que ver. De hecho, el mismo Wigner en su vejez se arrepintió y sentía vergüenza de defender la teoría de la conciencia causa colapso. Entonces, claro, pues decimos, Kaufman, de todas las interpretaciones posibles de la función de onda de Schrödinger, va a coger la que precisamente la más loca de todas, ¿vale? Y que precisamente hoy en día no es la más famosa para nada dentro de las que se manejan. Así que, bueno, pues quizá no están en lo cierto. Vale. Otra idea que se le puede criticar es que yo creo que Kaufman cae en la falacia del dios de los huecos. ¿Qué quiere decir esto? Pues de algún modo lo que está diciendo es que cuando hay un colapso de función de onda que crea el quale, pues de algún modo no hay ningún tipo de mecanismo en el cual se vea cómo el colapso de la función de onda crea el quale. Y eso precisamente para Kaufman es la prueba de que el colapso de la función de onda crea el quale, pero, o sea, la nada, si no hay mecanismo, ese mecanismo
que no está es el que causa que salga el quale. Es decir, precisamente cuando no sabemos qué es lo que hay, porque quizá y seguramente que habrá algún tipo de mecanismo que explique cómo colapsa la función de onda, ¿vale? Pero si de momento no lo sabemos, ya ahí cogemos y metemos donde no sabemos nada, donde no tenemos ni idea, pum, ahí metemos el quale, ¿no? Es la falacia del dios de los huecos, ¿no? Donde la ciencia no llega, donde no entendemos lo que pasa, aquí metemos la conciencia. Pues sí, de hecho, Kaufman, como si fuera un mago con una varita mágica, se está sacando de la chistera aquí el hecho de que del colapso de la función de onda aparezca de repente un quale, cuando no tenemos, ya digo, ni la más mínima evidencia de por qué pasa ni de cómo pasa, ¿no? Y más cuando él subraya, es una ad ignorantiam también, si se prefiere. Cuarto, los argumentos que tiene para ligar el colapso de la función de onda con el quale son tremendamente débiles. ¿Por qué? Vamos a verlos uno a uno. Un quale nunca es una superposición, decíamos, ¿no? Un quale, una experiencia consciente, es una cosa, no son muchas, ¿no? Como es la superposición. Entonces, claro, pues el quale aparece cuando se colapsa la superposición. Vale, pero es que cualquier cosa. Todos los objetos de la res extensa, una bola de billar, una pera, una manzana, el ministro de Defensa, todos no son superposiciones. Entonces, claro, decir que el quale decir que el colapso de la superposición de onda es un quale porque precisamente no es una superposición, pues entonces cualquier cosa lo es. En fin, es una semejanza anecdótica, ¿no? Segundo, el colapso es un insight, ¿no? Decíamos, pues bueno, no está claro que los qualia surjan instantáneamente. De hecho, actualmente hoy en día las mediciones que tenemos es que por lo menos el proceso consciente tarda en surgir del orden de 500 milisegundos. Es decir, lejísimos de ser algo instantáneo, ¿no? O de operar a los tiempos en los que operan los sucesos cuánticos, ¿no? Igual que la creación o la comprensión. De hecho, que yo cuando tengo una idea muy buena o cuando comprendo algo, ¿no? Cuando creo algo, me parezca como que es algo instantáneo, eso es una ilusión que yo creo tener. Realmente los procesos cerebrales que pensamos que ocurren cuando comprendo, cuando creo algo, son procesos algorítmicos que requieren tiempo, no es algo así, ¿no? Incluso hay algunos artículos, hay algunos descubrimientos dentro de la física que dicen, que vienen a decir que incluso ni el colapso es un insight, sino que es gradual, ¿vale? Lo cual, bueno, ya es discutible dentro del campo de la física, pero bueno, que ni siquiera el colapso de la función de onda está claro que sea un insight, ¿no? Que sea algo instantáneo. De hecho, el mismo concepto de un suceso instantáneo es problemático a nivel filosófico. Bueno, otro argumento era que el colapso no es algorítmico, al igual que el quale, ¿vale? Pero es que una cosa no sea algorítmica no quiere que de ahí surja creatividad, novedad, qualia, libre albedrío, todas las cosas que cree Kaufman que salen de ahí. Es decir, él dice, de lo que no podemos calcular, si no lo puedes calcular, ya es creativo, es libre, tiene conciencia, etcétera. ¿Por qué? Simplemente si algo no lo puedes calcular, no lo puedes calcular. ¿Por qué de la no calculabilidad de algo, de la no computabilidad de algo, saca todas estas características? No podemos, no es lícito, no implica, lógicamente, que puedan salir, ¿vale? También cuando habla de la no localidad, ¿no? Decíamos, como el pensamiento muchos dicen que es no local, pues vale, pues se ve que la no localidad de la física cuántica a lo mejor puede dar cuenta de todo eso. Vale, pues yo creo que también Kaufman confunde un poquito a nivel filosófico dos ideas de no localidad. Una cosa es que las partículas no tengan una posición definida, ¿vale?, en el estado de superposición, y otra cosa es que no tengan ninguna localidad, como cuando decimos que cuando Descartes, por ejemplo, diría que cuando pienso, mi pensamiento es inextenso. Mi pensamiento inextenso es decir que no tiene sentido alguno preguntarse por la localidad del pensamiento porque ese pensamiento no está en el espacio. Pero es que de algún modo cuando hablamos de una no localidad en el sentido cuántico, no decimos que no existe en el espacio. Solo decimos que de algún modo no tiene sentido hablar de buscar su posición, pero de algún modo está ahí, ¿no? Entonces yo creo que hay una confusión entre el concepto de no localidad y el concepto de inextensión, no son exactamente lo mismo, ¿vale? Y bueno, también dice que la no localidad, ¿no?, podría ser solución al binding problem, lo cual nos parece una idea sugerente, pero evidentemente no hay evidencia empírica del caso de entrelazamiento cuántico, ¿vale? Para que eso ocurra, y ahora veremos también más, esto lo veremos un poquito más, pues evidentemente no hay ninguna evidencia científica. No tenemos casos de que sea el entrelazamiento cuántico para que sugiera. No obstante, aquí por lo menos, bueno, estaríamos abiertos a que en un futuro haya más evidencia científica con respecto a esto. Aunque de momento, ya digo, es vender humo quizá. Algo así, ¿vale? Entonces, evidentemente, eso, pues otra de las críticas que le hacemos es que la base física para que se den los efectos cuánticos todavía es puramente especulativa. Estamos viendo, como hemos visto en la fotosíntesis y en otros lugares, parece que se dan efectos cuánticos y bueno, están surgiendo, pero de momento no hay en la sinapsis nada que nos diga que ahí hay un tipo de entrelazamiento cuántico. De hecho, los neurólogos actuales explican bastante bien el funcionamiento de la sinapsis, ¿no? Cómo esas vesículas sinápsicas se abren y van
echan ahí los neurotransmisores se conectan al otro lado de la sinapsis como en un juego de llaves, ¿no? Que van entrando y saliendo, en fin. Parece que los neurólogos actuales explican muy bien la sinapsis sin tener que recurrir a efectos rarísimos, ¿vale? Entonces, pues quizá ¿por qué? Parece que sobra aquí. Parece que los neurólogos podrían decir, ¿por qué quieres meter aquí la cuántica cuando esto lo explicamos muy bien desde la física tradicional y desde la biología tradicional? Bueno, pues ya veremos, pero de momento no hay base científica, ¿vale? También, en general, la teoría de Kauffman explica muy poco de lo que sí sabemos de la conciencia. Aquí he reunido todas las características que tradicionalmente se le atribuyen a la conciencia, ¿no? La conciencia es privada, unidad de integración, coherencia, informatividad pasiva, tal, o activa y forzada, varia intensidad, dirigida, etcétera, ¿no? Son las cualidades que he cogido, pues, de la obra de Edelman y de Tononi, ¿no? De Edelman, ¿no? Premio Nobel y famoso experto en la conciencia. Pues todas estas características son tradicionales, ¿no? Pues una buena teoría de la conciencia debería poder dar cuenta un poco de todas o de la mayoría. Y si miramos la teoría de Kauffman, de algún modo, de una manera muy especulativa, solo con la 2 y la 3, ¿no? Solo unidad, integración, coherencia, ¿no? Solo intentarías solucionar el binding problem, ¿no? ¿Por qué la experiencia consciente es coherente apelándonos a esta posible e hipotética estado de entrelazamiento cuántico que se da en la sinapsis de las neuronas? Realmente explica poquísimo de la conciencia. Entonces, por lo tanto, sería una teoría de la conciencia terriblemente pobre. Y es que en el fondo, pues las teorías cuánticas, tanto la de Kauffman como muchas, las que hay, ¿no? La de Penrose y pues otras como las de McFadden o la de Stubbs, pues de algún modo están desconectadas del resto de los estudios sobre la conciencia tradicionales, ¿no? Parecen como que es un anexo aparte que ni siquiera encaja muy bien con lo que hoy en día sabemos de la conciencia. Bien, pues conclusiones finales. Creo que todavía no hemos agotado la física clásica, creo que todavía con la ciencia de toda la vida, con la biología de toda la vida, con la química de toda la vida, podemos estudiar el cerebro. De hecho, creo que todavía todo el conocimiento que tenemos sobre el cerebro, por mucho que oigáis lo contrario, creo que todavía estamos en pañales en neurología, todavía queda muchísimo que saber. Hace 2 días Ramón y Cajal estaba descubriendo la neurona, o sea que creo que todavía queda muchísimo por descubrir. Entonces, por lo tanto, creo que es prematuro ir a la física cuántica, ¿vale? Quizá todavía nos queda mucho que decir en física clásica, ¿vale? Entonces, como decimos, los neurólogos explican bastante bien de momento los procesos cerebrales sin recurrir a la física cuántica. La cuántica no les puede parecer necesaria, parece como que la cuántica ha venido sin necesitarlo, ¿no? Sin que nadie lo haya pedido, ¿no? Se han entrometido ahí, ¿no? Vale. También otra cosa que se les puede criticar muy claramente es que intentan solucionar un problema oscuro con otro problema oscuro. Es decir, el problema de la conciencia, que es un problema que nadie sabe por dónde meterle mano a día de hoy, pues de repente llegan aquí todos los físicos cuánticos y con la cuántica, y sobre todo con, pues como lo hace Kauffman, con el problema de la medición, con el problema del colapso de la función de onda, que es un problema que los físicos llevan muchísimos años dándole vueltas sin tener una solución clara, ¿no? Pues con algo tremendamente oscuro que no está solucionado, intenta solucionar otro problema. Pues en el fondo lo que estás haciendo es oscuridad, ¿vale? Aplicar conceptos a otra disciplina para la que no fueron creados puede traer más confusión que luz. Es decir, esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno escucha estupideces como todo es relativo en la vida. Ya lo demostró Einstein, ¿no? Con la teoría de la relatividad. No, perdona, la teoría de la relatividad, lo que es relativo es el espacio y tiempo en unas circunstancias, unos contextos muy dados, y eso no tiene nada que ver con que lo que hagas en tu vida, ¿no? Sea relativo. Entonces, en fin, por ejemplo, eso, ¿no? Dar el salto del relativismo de la física de Einstein a el relativismo en moral o en antropología. Pues evidentemente esto es una locura, ¿no? Pues aquí parece lo mismo, estamos aplicando conceptos de física clásica a teoría de la mente y, en fin, unos conceptos muy claros para solucionar un problema determinado dentro de la física, al aplicarlos quizá a otro campo que no es el suyo, pues al final confunden. Y de hecho, hoy en día, pues se hablan, yo he encontrado por internet y podéis encontrar muchísima información sobre cuántica y conciencia, que son charlatanerías y son pseudociencias y son estupideces. De hecho, el mismo Kauffman va a acabar defendiendo en algunos de sus artículos que la mente es parcialmente cuántica debido a que se han comprobado fenómenos paranormales, ¿no? De que es posible la telequinesis, la telepatía, las premoniciones, ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces acaba cayendo el propio Kauffman en las pseudociencias, ¿no? Quizá por ir demasiado lejos, ¿vale? Todavía creo que todo eso está bastante... En fin, hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Decía, me gusta la frase de Richard Feynman, que dice, hay que tener la mente abierta, pero no tan abierta como para que se te caiga el cerebro. Pues eso es, hay que tener cuidado ya con hasta dónde se llega con lo arriesgado de nuestras interpretaciones. Vale, sin más, aquí termino. Muchas gracias por vuestra atención, si habéis llegado hasta aquí, y hasta pronto.